Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo retiráronse los fariseos a consultar cómo sorprenderían a Jesús en lo que hablase. Envíanle pues sus discípulos junto con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios, sin respeto alguno, porque no tienes acepción de personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, respondió: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Presentáronle ellos un denario y Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen e inscripción? Respondiéronle ellos: del César. Entonces se les dijo Jesús: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pueden tomar asiento. Epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, confío en el Señor Jesús, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la acabará para el día de Cristo Jesús. Justo es que yo sienta esto de todos vosotros, pues os tengo en el corazón, ya que tomáis parte en mi gozo, en mis cadenas y en la defensa y consolidación del Evangelio. Dios me es testigo de cuánto os amo a todos vosotros en el corazón de Jesucristo. Y esto le pido, que vuestra caridad crezca más y más en conocimiento y en toda inteligencia para discernirlo mejor, a fin de que seáis puros e irreprochables hasta el día de Cristo, colmados de los frutos de la justicia, que viene por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el Evangelio de hoy tenemos la cuestión del tributo al César. Hacía más de medio siglo que los romanos dominaban en Palestina y de ellos había recibido Herodes la tetrarquía de Galilea, o sea, era un gobernador puesto por el Imperio Romano. De aquí que el romano, como yugo extranjero y pesado, era odioso a los israelitas, los cuales esperaban un Mesías guerrero, un Mesías triunfador, que los liberara de esa dominación. Pero tal es la rabia de los fariseos contra nuestro Señor Jesucristo, que no vacilan en buscar en su ayuda a los ministros de Herodes, que era el Imperio Romano, en definitiva, para tenderle un lazo, y juntos van y le dicen: Maestro, ¿es lícito pagar el tributo al César o no? Lo querían poner en un aprieto a nuestro Señor Jesucristo, porque si decía que sí, ofendía al pueblo, que odiaba al Imperio Romano. Si decía que no, se indisponía contra los romanos y odiaba a Herodes, que podían tomarlo como rebelde y acusarle de revolucionar al pueblo. Jesús, con su exquisita prudencia, destruye al instante la falacia y les da una lección importante, que es la base de lo que ahora se puede decir la división de poderes y, por otro lado, la unidad que tiene que haber entre el Estado y la Iglesia. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César, es decir, los gobiernos de los pueblos, tiene sus derechos y Dios tiene los suyos, los cuales hay que reconocer y acatar. Pero estos derechos y aquellos, es decir, los derechos de Dios y los derechos de los gobiernos, no son de un mismo orden, equivalentes e independientes, pues los derechos del César, es decir, los de los gobiernos, no limitan ni excluyen los derechos de Dios. En cambio, los derechos de Dios
limitan y excluyan los del César. Este tiene derechos, pero son recibidos de Dios y por lo tanto subordinados a la ley de Dios. Por eso cuando los apóstoles recibían del gobierno la orden de no predicar a Jesucristo nuestro Señor, de no predicar el Evangelio, ellos decían, mejor es obedecer primero a Dios que a los hombres. Y salían gozosos después de haber sido azotados por haber podido padecer por el nombre de Jesús. Fijémonos que en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo pide que se le muestre una moneda, la que se le pagaba el tributo al César. Y nuestro Señor Jesucristo pregunta, ¿de quién es esta imagen e inscripción? Es decir, lo que estaba en la moneda, la inscripción de la moneda, la imagen de la moneda. Y le respondieron, del César. Y Jesús les contesta entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Acá hay comentaristas que dicen, hablando de la moneda del César, el tributo que uno debe dar a los gobiernos y el tributo que uno debe dar a Dios con respecto al alma que Dios nos ha dado. El alma nuestra, el alma humana, el alma de cada uno de nosotros es como una moneda que tiene la inscripción de Dios. Entonces, cuando Jesucristo nos pregunta el día de nuestro juicio, ¿de quién es esta imagen, esta inscripción, la que tienes en tu alma? Nosotros podamos responderle, es de Dios, porque por Él fue creada, por Él fue redimida y por Él fue la vida cristiana que llegó. Por eso tan importante, importantísimo, el único fin al que debe tender nuestra vida es a que esa imagen de Dios, esa semejanza, esa imagen de Dios y semejanza, la cual Él puso en el ser humano el día que lo creó, en la persona de Adán y en la persona de Eva, Dios los creó a su imagen y semejanza. Esa imagen está en nuestras almas y Dios nos pone en esta tierra para que esa inscripción, esa imagen, sea cada vez más firme, apoyada por nuestro libre albedrío. El libre albedrío Dios nos lo dio para que podamos voluntariamente amarlo, voluntariamente seguir su ley, voluntariamente querer lo que Él quiere para cada uno de nosotros, que es en definitiva la salvación de nuestra alma. Devolved a Dios lo que es de Dios, podría decirnos y nos dice nuestro Señor Jesucristo cada día de nuestra vida. Erróneamente, muchas veces en el mundo se escucha esto, este soy yo, este es mi cuerpo, esta es mi vida, yo hago lo que quiero. Está muy bien si ese yo quiero es hacer para lo cual fue creado todo eso, porque si no es ir en contra de la naturaleza misma de las cosas. Cada uno de nosotros fue creado por Dios y para Dios. Y en cuanto a ese yo hago lo que quiero, coincida con lo que quiera Dios, está muy bien hacerlo. Y para eso Dios nos puso aquí en la tierra, para que queramos nosotros conocerlo, amarlo y servirlo. Pero cuando ese yo quiero va en contra de la ley de Dios, es decir, al pecado, se desprende de la autoridad de Dios y pasa a ser parte de la autoridad del demonio, porque en definitiva no hay medias tintas en la vida espiritual, es o ser de Dios o ser del demonio. Ahí uno conculca el orden natural de las cosas y hace que en vez de esa imagen e inscripción en la moneda de nuestra alma, en vez de Dios, sea la del diablo. Y el día de nuestro juicio, nuestro Señor Jesucristo va a preguntar, ¿de quién es esta imagen e inscripción? ¿Es la mía o es la del diablo? Si es la mía, venid benditos de mi Padre, al cielo que os he preparado desde toda la eternidad. Y si es del diablo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y todos los que le han seguido. Y en ese, como esculpir la imagen de Jesucristo, esculpir la inscripción de Jesucristo, la de Dios en nuestra alma, es una
tarea constante, cotidiana, no solo todos los días, sino de cada instante de nuestra vida. Dios pone delante de nosotros siempre ocasión de amarle más y más. Todas las mañanas debemos rezar nuestras oraciones de la mañana, acordándonos de estos principios importantísimos. Soy de Dios y debo vivir el día de hoy para Dios. Debo cumplir su voluntad en mí y hacer de Él, de esa voluntad divina, mi voluntad, el yo quiero. Y hago lo que quiero, siempre de acuerdo con esa voluntad de Dios. Si yo quiero amar a Dios, entonces estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Si yo quiero seguir sus mandamientos, entonces estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y estoy haciendo y cultivando el amor de Dios en mi alma. Y por lo tanto, esculpiendo el rostro de Jesús en mi corazón y en mi alma. Ahora, si hago todo lo contrario, pierdo el tiempo. Vuelvo a repetir, no hay medias tintas. El tiempo es precioso. El tiempo es para amar a Dios. Como dice San Pablo en la epístola, él practica el amor del prójimo porque, como dice San Juan Evangelista, es precepto del Señor. Entonces, amo al prójimo porque Dios me lo mandó y es su voluntad. Y yo, cumpliendo su voluntad, estoy amando a Dios. Dios me es testigo, dice San Pablo, de cuánto os amo a todos vosotros en el corazón de Jesucristo. Es un amor totalmente sobrenatural, es un amor de caridad. Y esto le pido a Jesucristo nuestro Señor, que vuestra caridad crezca más y más en conocimiento y en toda inteligencia, para discernirlo mejor, a fin de que seáis puros e irreprochables hasta el día de Cristo, colmados de los frutos de la justicia, que viene por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es ese el amor del prójimo que Dios quiere para cada uno de nosotros, tratar, rezar, predicar, para que nuestro prójimo ame cada día más y más a Dios, para que vuestra caridad crezca más y más, dice San Pablo, en conocimiento ¿de qué? De Dios, en toda inteligencia, para discernir mejor en su doctrina, en la verdad divina, para que seamos puros e irreprochables, es decir, para que cumplamos con la ley de Dios todos los días y para que nuestros prójimos también lo hagan, para que el día de Cristo, es decir, el día de nuestro juicio, colmados de los frutos de la justicia, es decir, habiendo esculpido esa imagen de Dios en nuestra alma, habiendo inscrita esas letras divinas en nuestra alma, lleguemos al día de la justicia que viene por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pensemos siempre, hemos sido creados por Dios, hemos sido creados para Dios. El día de hoy nos fue permitido darlo para honrar a Dios, para cumplir su voluntad. No desperdiciemos el tiempo, aprovechémoslo hasta el máximo, porque el tiempo es caridad de Dios para con nosotros y se debe tornar en agradecimiento nuestro para con Dios y en caridad para con Él y en caridad para con el prójimo, para que todos, como dice precisamente el gradual de la misa de hoy, que es un salmo de David, ved cuán bueno es, dice, y cuán agradable habitar los hermanos unidos. ¿Unidos cómo? Unidos en caridad, es decir, en un mismo vínculo, en Dios. Y dice que es como el perfume que derramado en la cabeza de Aarón gotea por su luenga barba. Dios permita ese vínculo de caridad de nuestra alma para con Él y de nuestra alma para con nuestros prójimos, haciendo que nuestros prójimos sean cada día más inteligentes en el conocimiento de Dios y más aprovechadores del tiempo, siendo nosotros para ellos como luces que ellos puedan seguir por nuestro ejemplo, para que todos un día estemos unidos, porque es muy agradable habitar los hermanos unidos. Pidamos a la Santísima Virgen María que ella nos enseñe lo que les enseñó a los criados de las bodas de Caná, hacer lo que Él os diga, hacer lo que Jesucristo nuestro Señor nos diga, a cumplir su voluntad,
a vivir en su gracia y a ser cada día más puros y más irreprochables hasta el día de Cristo nuestro Señor, que es cuando nos vaya a tomar cuenta de cómo hemos aprovechado el tiempo. En el nombre del Padre, y del Hijo